Damos la bienvenida a don Rafael Torregrosa, capellán del Hospital Universitario, ahora compañero de nuestro querido don Rubén, que también ya ha comenzado como capellán del hospital, y le pedimos que nos dirigiera la palabra teniendo en cuenta un poco todo lo que hemos vivido del COVID y cuál es un poco la tarea de la Iglesia en medio de esa situación, qué respuesta han dado de algún modo los capellanes con su cercanía, con sus atenciones habituales, y quizá también comparta con nosotros la propia experiencia que él ha vivido en su propia carne. Ahora lo hacía con nosotros, conmigo y con Faustino, ahí en el despacho parroquial, y simplemente, le damos la bienvenida. Él lleva ya 27 años de cura y ha pasado por diferentes parroquias, también ha estado en Perú algunos años y lleva ya 15 años de capellán del hospital en Toledo, lo cual le da una experiencia grande en el trato con los enfermos y sus familias. Con Salvador, viendo un poco la situación, nos pareció que podía ser una charla cuaresmal interesante, que no fuera algo teórico, sino que tuviera que ver con la realidad que estamos viviendo y de algún modo padeciendo, aunque gracias a Dios es verdad que vamos saliendo de ella, ¿no? Y se nos ocurría este título: La Iglesia con los enfermos, servidores de la vida. Don Rafael está en su casa, somos gente sencilla. Santa María nunca tiene multitudes, pero tiene siempre buen corazón para acoger lo que todos los sacerdotes y personas que venís por la parroquia nos decís cuando nos dirigís la palabra. Y esta tarde también queremos acoger lo que nos digas y guardarlo en el corazón, que seguro que nos hará mucho bien en este camino de la Cuaresma para prepararnos a celebrar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Bienvenido. Muchas gracias, don Alfonso, don Rubén, que está por ahí, Juanma, que no sé si está por ahí, o Zeta, y pues también el sacerdote de aquí de la parroquia, y a todos vosotros, pues agradeceros que me invitéis esta tarde, noche, a hablar un momento, pues a compartir, como decía Alfonso, la experiencia sacerdotal y experiencia cristiana de todo el ámbito del hospital, la enfermedad, el ámbito sanitario. Y si os parece, vamos a invocar a la Virgen María y rezamos una Ave María, así como estáis sentados. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues me comentaba don Alfonso hablar un poco de la pastoral de la salud, lo que hacemos en el hospital, y un poco aterrizar en detalles experienciales o de la vida cotidiana. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de que dentro de las experiencias pues comentar algo de lo que es la experiencia de la enfermedad, y que lleva consigo una pregunta fundamental que vamos a ver, que es el sentido de la vida y dentro del sentido de la vida el sentido del sufrimiento humano. No vamos a hacer una reflexión filosófica, sino más bien práctica. Comentaba antes don Alfonso que yo he recorrido como sacerdote distintos lugares, parroquias, incluso en misiones, y a veces me llamaba la atención de que la gente se asombra más de que has estado en misiones a que se ha estado en el hospital. Y yo puedo deciros personalmente que no es que no haya aprendido mucho en misiones, y bien, y ha sido una experiencia muy bonita, pero me ha exigido mucho más el hospital que la misión. Y quiero mucho la misión y, pues disponible hasta el último momento donde Dios quiera que vaya, ¿no? Pero sí que es verdad que la intensidad del hospital, llevo 15 años en el hospital, Virgen de la Salud. A mí me gusta decir Hospital Universitario Virgen de la Salud, porque es que me parece tan frío lo de universitario que, mire usted, voy a ponerle alguna etiqueta digna que le dé un poquito valor, ¿no? Pues cuando la gente me dice, estás en el chut, además te dicen así, digo, qué mal suena esto.
Y encima con esos pasillos largos que te pierdes ahí. Si te toca a las 3 de la mañana que te llaman para una urgencia, sales por ahí, dices, madre mía, una imagencita aquí del Cristo, la Virgen, alguna cosa que nos anime, tal. Bueno, pues vamos con ello. Entonces, el título era así, La Iglesia con los enfermos, y es muy importante porque a nosotros nos han puesto en el hospital, en un sitio, dicen, es que estáis muy lejos. Digo, lejos está todo. Lejos está todo. Yo el otro día, el miércoles de ceniza, hice 10 kilómetros dentro del hospital. No voy a tener que ir al gimnasio, tranquilos. Está bien la cosa. Bueno, pues un poco más adelante, sí, me dais permiso, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Un poco más allá de la capilla, donde estamos en la planta baja, pues está una sala supuestamente de uso multiculturales, que es para otras religiones que han tomado lo de mantenimiento. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la tradición de atender a los enfermos es auténticamente la Iglesia Católica. ¿Qué es la pastoral de la salud? La pastoral de la salud, os lo voy a poner con una frase que dice un prefacio, el prefacio 8 de la misa, que es precioso, que a mí me ayudó mucho cuando hice mis estudios de bioética y tal. Bueno, pues Jesús nuestro Redentor en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo, en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Esto es un tesoro para meditar durante tiempo. Yo lo medito de vez en cuando y me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la imagen fundamental es esta. Hay dos imágenes que ayudan mucho, que son una, Moisés ante la zarza ardiente, que es lo que dice el Señor: descálzate, que el terreno que pisas es sagrado. Ante cualquier persona, el terreno que piso es sagrado. Ante un enfermo es un terreno sagrado. No es un cacho de carne con ojos. Desgraciadamente, yo tengo una sensación, y ojalá me llevaran la contraria, de que nos estamos a veces cada vez más materializando, como mucho más materialista, mucho más utilitarista. De hecho, hemos cambiado de la visión del ser humano como paciente a ser humano como usuario. Yo nunca utilizo el término usuario, aunque lo utilice la sanidad pública. Porque no eres un usuario, es un paciente que padeces, que tienes tu dignidad, ¿vale? Y entonces es un terreno sagrado, la figura del enfermo, con todo lo que lleva consigo. Fijaos cuánta gente implica al enfermo. Por eso yo a los compañeros sacerdotes le digo, en vuestras parroquias atender a los enfermos, porque cuando uno va al enfermo, va también a la familia y se entera todo el barrio. Ahora, si cuando el sacerdote va al enfermo y dice la gente, se estará muriendo, es porque no tienen costumbre de ver al cura visitando a los enfermos. Eso es un déficit que hay que quitar. Y nosotros los sacerdotes nos tenéis que pedir que seamos simpáticos o no, pero sobre todo que visitemos a los enfermos. Porque son los crucificados y con la cruz se edifica la Iglesia. Y la otra imagen es el buen samaritano, que es la que da pie a esto, ¿no? Y fijaos, la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad está plagada de la centralidad del ámbito del cuidado de los enfermos, movido por la Iglesia, desde los primeros cristianos, San Lorenzo, San Come y San Damián, Santa Elena ya erigió hospitales, San Efrén, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, pero nos suenan más San Juan de Dios. ¿Os suena que lo celebramos el día 8? ¿Vale? San Juan de Dios se le ocurre ahí en Granada. Había sido militar, pero luego deja el ejército, se convierte y empieza ahí a atender a los enfermos que no quería a nadie. Pero eso ha pasado montones de veces en la Iglesia. La Madre Teresa de Calcuta recoge en Seaport, en Nueva York, a los enfermos de SIDA que no se acercaba a nadie a verlos. La Iglesia siempre ha salido. Ayer celebramos que Santa Francisca Romana. Leer algo de la vida de Santa Francisca Romana. Precioso. En Roma, en medio de las epidemias, ella se iba, era una seglar, cuidado.
se iba por los hospitales atendiendo a la gente. Incluso más, dice la lectura, de su pecunio, es decir, de su bolsillo, pagaba a los sacerdotes para que les atendieran a los enfermos y se murieran en gracia de Dios. San Juan de Dios, San Camilo de Lelis, los Camilos, ¿no? Pero en América, cuando llegan, ahora que están diciendo gente un poquito, pues eso, para allá, vamos a poner el calificativo, ¿no? De lo América. América fue una labor ingente. Yo cuando estaba en América contra la labor de los misioneros que han ido allí, pero es una labor tremenda, de educación, de todo, de dignidad, de promoción del ser humano. Pero hospitales, lo primero que hicieron fue colegios, hospitales, universidades. El jesuita que llegaba allí era una biblioteca andante, una universidad andante, que no éramos Panoli lo que yo más América, vamos. Y entonces fijaos que fundadores de hospitales en América, desde el siglo XVI ya, yo estoy en este hospital en Guatemala, de San Pedro del hermano Pedro, donde van cantidad de gente que incluso no tiene recursos y por la caridad. ¿Quién no conoce las hijas de la caridad? San Vicente Paul, ¿vale? Santa Teresa de Calcuta, San Damián de Bleuster con los leprosos, En Molokai, ¿os suena todo esto, a que sí? Santa Soledad Torres Acosta, ¿vale? Y es decir, fijaos, esa historia no es una historia baladí, es una historia que hace hospitales y crea un ámbito de una sensibilidad hacia el enfermo. ¿Por qué? Porque tenían la mentalidad del buen samaritano y tenían la mentalidad de que el enfermo es otro Cristo. Eso lo dice San Camilo de Lelis. Y le dice a sus hermanos, no os acerquéis al enfermo si no vais a ver en él a Cristo, porque lo profanaríais. Bueno, pues eso, ¿qué es lo que tiene que tener la pastoral de la salud y nosotros lo que comprobamos en nuestra vida como sacerdotes? Pues una sensibilidad ante la asistencia al enfermo que decía, valorar el sentido redentor. Cuando nos acercamos al enfermo, ¿cuántos enfermos nos dicen así? ¿Y para qué estoy yo aquí? ¿Cómo estoy sufriendo tanto? Bueno, pues darnos cuenta, fijaos, estas 3 palabras que luego diré, pero me parece muy importante, yo las recalco porque les hace mucho bien. A mí me ayuda mucho enfermos que veo y de los cuales aprendo tanto que luego me salen las predicaciones a hablar de ese enfermo. Aunque no diga el nombre por guardar la confidencialidad y todas estas cosas que decimos, ¿no? Pero 3 palabras que son acepto, la cruz, la abrazo y la ofrezco. Esto da una fecundidad a la vida del enfermo tremendo. La acepto lo que viene, la abrazo y la ofrezco. Y eso es, me uno a Cristo. Tenemos una fecundidad tremenda en el valor de la vida cristiana que podemos iluminar muchas vidas, ¿no? El otro día una persona que falleció tremendo, a mí me asombraba, porque me decía, ¿qué hago aquí ya? ¿Por qué no me muero ya? Que estoy amputada las piernas, me quieren amputar los brazos, estoy operada de corazón, me operaron de vesícula, estoy en diálisis todos los días. Y me decía alguno ahí en el hospital, si es que lo que tiene que hacer este hombre es morirse. Digo, serás animal, para esto te has dedicado a la sanidad. Y cuando el hombre me decía esto, yo le decía, Mariano, tú sabes la lección tan grande que me das tú y tu mujer aquí, en el día a día. Esa lección no tiene precio en esa lucha cotidiana. Y que agradecía incluso el que pasáramos por ahí y hablábamos y rezábamos un momento. Y también se desesperaba, porque nos desesperamos también en la enfermedad. ¿Y tenemos derecho? Claro que sí. Decía un santo padre que orar es quejarse a Dios. Pues tira para adelante, no pasa nada. Bueno, pues nos comprometemos en este ámbito, favorecer también la formación también, porque a veces nosotros nos ha metido un mundo tan materialista y bajo una falsa compasión, pues también estamos diciendo que hay gente que nos sobra. Y lo que dice el Papa Francisco, esa expresión, que hay unas personas que son descartadas. Y nadie es descartado, porque todo el mundo vale, es un don de Dios. Importancia de la mirada de fe, por eso el testimonio de los santos. Fijaos qué frase tan bonita de San Camilo de Lelis. El que sirve a los enfermos sirve y cuida a Cristo nuestro Redentor.
Entre las obras de caridad cristiana, ninguna agrada más a Dios que la del servicio a los pobres y enfermos, ¿no? Y cantidad, Santa Teresa de Calcuta, San Vicente Paul, a mí me encanta este testamento que le hace a la novicia Juana, ¿no? Y le dice expresiones tan bellas: solo por tu amor únicamente te perdonarán los pobres el pan que tú les das. Es bellísimo el testamento, ¿no? El capellán, ¿qué es lo que hace? Porque nos dicen a veces: ¿y usted qué está aquí para cuando se muera la gente? Digo, yo lo que veo menos es muertos. Lo ve los muertos el de la funeraria. Yo veo los vivos, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hace? El sacerdote primero es enviado por el obispo y por tanto tiene una misión que le manda al obispo para allá, para ejercer el ministerio sacerdotal allí con los enfermos, y entonces para llevar la asistencia religiosa. ¿Por qué es muy importante? Porque en este mundo tan materialista podemos creer que somos un cacho de carne con ojos, y hombre, yo creo que tenemos alma, ¿vale? Y tenemos una dimensión espiritual, y si no, pues apaga y vámonos, ¿no? Bueno, pues entonces hay una dimensión espiritual que ilumina la vida del ser humano, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues es el buen samaritano. ¿Qué hace el buen samaritano? Lo veíamos en la oración esa que os ponía al principio. A mí me ayuda mucho cuando voy a los enfermos, que me acerco y digo, es que no voy yo, Rafa, no va el cura Rafa, sino que va Jesucristo, que me lleva y va preparando el corazón de aquellos que voy a ver. Y aquellos que voy a ver, Dios les quiere dar por medio del sacerdote. Por eso a veces cuando se confunden, que está Rubén también con nosotros ahora, ha empezado, ¿no? Y a mí el otro día me decían, bueno, adiós don Jesús. Digo, pues déjale, ¿qué más me da? Con que saben que pasa el cura, me da igual que se llame Jesús o Robustiano, con que sea, ¿sabes? Me trae el pairo. Bueno, pues, ¿qué es lo que decía la oración del principio que os he puesto el prefacio? Pues lleva el consuelo de Dios, el aceite del consuelo y el vino de la esperanza, como hizo el buen samaritano, ¿no? Y entonces, servicio 24 horas, como la gasolinera, decía el otro, pero bueno, no cobramos tanto como la gasolinera, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo vive? Pues vive en colaboración, primero en el equipo que tenemos, ahí en el hospital, y es muy bonito porque la colaboración del capellán es con los distintos, aquí hay algunos médicos, y con médicos, con enfermeras, llegamos al control y ya nos conocen, tratamos con la gente, nos llaman, nos consultan, comentamos, con la de la limpieza también, que son parte del hospital, muy importante también. Fijaos, la de la limpieza tiene una labor importantísima y de alto riesgo, especialmente en la pandemia. Y así muy bonito cuando gente del hospital les han reconocido. Recuerdo un día pasando por la UBI y que les reconocían a las que habían estado en limpieza allí en la época más dura de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque han estado ahí, al pie del cañón. De alto riesgo era. Y han estado ahí. Y era muy bonito ver que también había gente en los distintos servicios, ya digo, no solamente sanitarios, sino gente de limpieza, mantenimiento, pues que te decían, es que estoy deseando ponerme bien para seguir trabajando. Eso se llama vocación. Y recuerdo un médico que lloraba en la habitación y me decía, Rafa, ven a confesarme y traerme la comunión. Y cuando estaba con él, y decía, reza para que me ponga bien y vuelva a seguir ayudando a mis compañeros. Hombre, eso no tiene precio. Muy bonito, ¿vale? Bien. ¿Y cómo vivimos? En colaboración con los distintos ámbitos. En pediatría, por ejemplo, nos llaman las maestras, colaboramos con ellas, con la gente del equipo de pediatría, con oncología pediátrica, con distintos ámbitos, es decir, tocamos todos los ámbitos del ámbito sanitario, del ámbito del hospital, ¿vale? Y nos llaman continuamente al Busca, pues para una unción, para confesar, para dar la comunión, visitamos por ahí a la gente cuando nos llama. Hemos pasado de un hospital que tenía 640 camas a un hospital que cuando se abra completamente tendrá 850 camas, ¿vale? Y entonces por eso han puesto un cuarto capellán, que es una cosa que también es de agradecer a la administración, que hayan reconocido el valor de los capellanes, y de 3 hemos pasado a 4 capellanes. Por eso es una cosa buena también que hay que agradecer. Es de buen nacidos ser agradecido, ¿no? Muy bien. El perfil del sacerdote, pues que tenga una experiencia de trato con Dios, pues eso, que seamos muy humanos, es decir, muy cercanos a la realidad humana, ¿vale?
y que tengamos una mirada contemplativa. Eso nos hace mucho, pues, acercarnos a la gente. Pues a mí me ayuda mucho ver a mis compañeros también y que tienen esa solicitud y que estamos supliéndonos unos a otros. Oye, no te preocupes, que yo te echo una mano. Y esa mirada contemplativa en la cual también vemos que los compañeros pues viven eso, el gozo que te cuentan. Pues mira, en la guardia me ha pasado esto, con este enfermo, mira, acércate a este otro, mira, yo he estado, siéntate un poco con él. Es decir, porque miramos con una mirada contemplativa y dentro del sentido de la vida está también el sentido del sufrimiento, es parte de la vida. ¿Quién ha dicho que el sufrimiento no es parte de la vida? Pues es parte de la vida también. ¿Bien? Y entonces, que tengamos un poco de formación, comunión con toda la Iglesia, el buen samaritano y sobre todo una experiencia de alegría. Y esta es una pregunta que cuando yo comentaba antes don Alfonso, cuando yo estaba en la primera ola, caí al principio con la enfermedad y tal, con el virus, con el COVID, una neumonía bilateral, tal. Y entonces hubo del vicario del clero que nos mandó una cosa de una psicóloga, 2 hojas, hablando de la asistencia psicológica en la muerte. Bueno, pues vale. Y yo le dije, hombre, habrá que hacer una reflexión un poco más cristiana, no solamente psicológica, que está bien. Y me dijo, pues hazla tú. Así como diciendo, pues ya que lo dices, hazlo tú, ¿no? Y entonces me pilló justo en la enfermedad y entonces cuando tenía algún momento que estaba un poco mejor, pues me ponía al ordenador y decía, ¿cómo titularía yo esta reflexión ante el misterio de la muerte que veía cómo iban cayendo uno tras otro? También os digo, perdón, que hay una especie como de filtro que tenemos la gente que hemos pasado, sobre todo la primera época de la pandemia, que nos cuesta hablar de ese momento, porque es un momento tremendamente duro. Es un momento en el cual nosotros abríamos puertas, íbamos con bolsa de basura, porque no teníamos EPI, íbamos protegidos con lo que podíamos, e incluso dábamos la comunión de una forma curiosa, que era... Yo recuerdo haber dado la comunión en un sobrecito, metía la forma y se la dejaba al pie de la cama y la cogía el enfermo y comulgaba cuando podía. Y dar la unción con un bastoncillo de estos de los oídos. Incluso cuando nos dijeron que diéramos las bendiciones en el pasillo, digo, esta gente no se entera de lo que es un hospital. Bueno, porque estaban las puertas cerradas, pues pasamos a las puertas de ¿cómo no voy a atender yo a un enfermo? Pero es que te puedes contagiar. Vale, muy bien, pero para esto he venido aquí. No he venido para guardarme la vida, ¿no? Entonces, sabíamos que fácilmente podíamos caer. Pero esa época primera de la pandemia fue muy dura, sobre todo por esto, porque veíamos gente que habíamos hablado con ellos en un día y al día siguiente estaban agonizando y no tenían trato con la familia y llevamos a lo mejor un teléfono o el nuestro o uno que nos diera al hospital para hacer videollamadas, para poder llevarle. Recuerdo que había una mujer que me llevaba para su madre, que tenía Alzheimer o inicio de Alzheimer, me mandaba el email, yo le había dado mi email y me mandaba una carta para que se la leyera. A veces se la leía yo a la mujer y otras veces se la leían las auxiliares. Me decía algún auxiliar, no me des esto porque me emociono. Claro, eran cartas de una hija a su madre. Y el dolor más fuerte es no poder estar acompañando. Ya después se fue viendo que tenían derecho las familias a poder acompañar también en los últimos momentos y poder agarrar la mano. Yo recuerdo muchas veces agarrar la mano, que os ha pasado seguramente a algún sanitario, agarrar la mano a algún paciente y no te la querían soltar. No se vaya usted de aquí. Entonces es como una especie de filtro que intentan no recordar porque es tremendamente duro. Bueno, pues yo me preguntaba en esas circunstancias y decía, ¿cómo podría titular yo una cosa así, una reflexión así sobre este misterio tan duro del sufrimiento y de la muerte? Y recuerdo esa expresión del Señor en los capítulos 13 al 17, en el capítulo 13 me parece que es de San Juan, que está explicando la última cena y le pregunta a Tomás, Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Y le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, ¿no?
Pero esa es una pregunta que es la pregunta del millón, que podríamos decir, o la pregunta del sentido de la vida. ¿Cómo podemos saber el camino? Porque estamos en camino, ¿vale? Y entonces la situación de pandemia, como digo, fue muy dura. Ahí os he explicado, personas que la impotencia tanto de familiares, de sanitarios, la facilidad del contagio, se derrumbaban los soportes sanitarios y hacía falta una reflexión, pero una reflexión desde la esperanza cristiana. Por eso esa expresión de Juan 14, que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde, ¿no? Ahora estamos con todo este tema de la guerra, pues que nos pille, como dicen los mayores en los pueblos, ¿no? Pues si tengo las maletas preparadas, que venga cuando quiera. Pues también, que no venga para acá, pero bueno, si viene, pues que tengamos las maletas preparadas, nos vamos para el cielo, que es nuestra patria, ¿no? En el fondo se nos plantea afrontar y acompañar el misterio del sufrimiento humano. Esto es lo que nos piden a nosotros sacerdotes. Podemos ser más o menos simpáticos. Bueno, don Rubén es más simpático que yo, pero bueno, pues eso, por eso le hemos acogido, porque es así. Le hemos hecho el casting. Nos decía el gerente estos días atrás, para el cuarto capellán, decía, ir a hacer el casting, que ya no ha probado el cuarto capellán. Y entonces hemos hecho el casting y le ha tocado a Rubén. Pues ya está, pues bienvenido, ahí está. ¿Vale? Bueno, pues, pero ¿qué es lo que nos pregunta a nosotros la gente en definitiva? Esta pregunta, ¿cómo afrontar el misterio del sufrimiento humano? Y eso es lo que nos pide. Fijaos, no, quito que si no, es que os quiero hacer una pregunta, hombre. Porque esta pregunta, cuando he ido a dar alguna charla, la he hecho incluso a sanitarios y no se ha respondido en completo. ¿Cuántos tipos de sufrimientos hay en la persona? En general. Decirme uno. Sufrimiento físico, vale, bien. ¿Qué más? Psicológico, también muy importante. ¿Qué más? Espiritual, ¿qué más? Moral, ¿qué más? Y uno muy importante que se deja un poco la gente, social también. ¿Vale? Esta señora aquí, que es una foto que la veis un poco de lejos y tal, es una señora importantísima en los cuidados paliativos, que se llama Cecily Sander, una inglesa, también hay ingleses buenos, ¿vale? Entonces no solamente eran piratas, pero también había gente buena en Inglaterra, ¿vale? Pues Cecily Sander está en un hospital, San Christopher, que en Londres, y empieza ya los cuidados paliativos, y dice esta frase tan importante: usted importa, nos importa, porque es usted, y estaremos a su lado siempre hasta el final. El valor de la vida por encima de todo, ¿vale? Entonces, 5 tipos de sufrimiento, dice: el físico, moral, psicológico, espiritual y social, ¿vale? Bueno, pues hay un sufrimiento físico, que lo conocéis, que hay que aliviar con analgésicos, ¿vale? Y eso está bien. ¿Lo quiere Dios que nos pongamos analgésicos? Pues claro que sí, ¿eh? Y hay un sufrimiento moral también, porque hay una sensación de culpa a veces, ¿no? Hay el perdón es terapéutico también. Hay un sufrimiento psicológico, porque ¿qué va a ser de mi vida? Una angustia, pues hay que asistir psicológicamente. Y el valor del psicólogo es muy importante. Por eso, fijaos que, porque hablamos con el psiquiatra, hablamos con el médico, hablamos con la maestra, es decir, trabajamos en conjunto y es tremendamente bello, porque es servir al hermano que está ahí y que está pasando la circunstancia de enfermedad. El sufrimiento social. Os cuento una anécdota sencilla que ha ocurrido hace relativamente poco, ¿no? Sabéis que se aprueba la ley de eutanasia. Entonces hay una persona que pide la eutanasia, que está cieguita y que tiene un cáncer en estado avanzado, y entonces se lo pasan a paliativos y le dicen: no, es que hemos pedido... Y, a ver, cuénteme usted. Pues mire usted, es que tengo una situación social muy mala, vivo con una persona también enferma, y yo estoy ciega, en estado de cáncer terminal, y además mi hijo no se habla conmigo, no tengo ganas de vivir. Y le dice la de paliativos con muy buen criterio: vamos a vivir cada día y vamos a ir atajando cada uno de los síntomas. ¿Usted tiene problema social? Vamos a hablar con el trabajador social, vamos a acompañarle. ¿Usted tiene dolores y no controla sus dolores? ¿Tiene síntomas refractarios porque no controlamos bien los dolores? Vamos a controlar los dolores. Al final esa mujer no se ha muerto por eutanasia, se ha muerto acompañada
porque le dijo una frase preciosa, como hacen siempre los cuidados paliativos. Le vamos a acompañar hasta el último momento, vamos a estar con usted. Muy bien. Quien planteara quitar los paliativos plantearía deshumanizar el hospital. También os cuento otra anécdota que le pasó a una doctora que nos contaba de Madrid, que con este tema, cuando estaba planteando el tema de la ley de eutanasia, le llegó una enferma y le dijo así, dijo, mire, es que me encuentro muy mal y tal. También, la mayoría de estos casos hay mucho problema social, de dolor social, ¿vale? Y le planteó una situación y le dijo a la doctora, ¿me dejas que la acompañe? ¿Vale? Le voy a controlar los síntomas, vamos a tratar el tema social, usted va a venir aquí cuando quiera, me llama, tal. Y entonces al mes le dice a la doctora, me encuentro mejor. Y entonces le llegó una tarta de manzana, esa mujer. Entonces cuando esta doctora lo contaba en una reunión con otros sanitarios, y dice, si yo no hubiera acompañado a esta mujer, no hubiera tenido la tarta de manzana. Es una forma de hablar, ¿no? Pero entender que es algo más que la tarta de manzana lo que había, ¿no? Mire, pues hay un sufrimiento espiritual, pues porque se acaba mi vida, ¿no? Mi vida tiene sentido, mi vida no termina, nuestra vida continúa. El sentido de la esperanza cristiana, confiar en Dios. Hay cantidad de testimonios que uno, si quiere, los tiene a mano. Hay un testimonio muy bueno, aquí hay un sacerdote que conocemos don Alfonso y yo, ¿verdad? Jesús Muñoz, que tiene una carta preciosa en despedida y con una felicidad tremenda. Pues esta familia, Rosa Pit y Chema Postigo, que muere de cáncer, me parece que son 15 hijos los que tienen nada más. Lo tienen para el equipo de fútbol y también para sustituir, también, para el banquillo. Esta Olga Bejano escribió 4 libros, el cuarto murió, pero era pentapléjica. Y todo por una consecuencia de una anestesia que le había producido un fallo neuronal, ¿no? Y entonces escribía con la mano así apoyada y había una enfermera que le transcribía. 4 libros escribe esta Olga Bejano, ¿no? Y bueno, pues siempre es importante que nosotros partimos de que hay una serie de convicciones, y es que lo que llevamos, el tesoro que llevamos, no llevamos un cuento, llevamos una realidad, y es una realidad que se hace presente, y por eso estamos presentes, sacerdote, por eso está presente la Iglesia, porque creemos que hay una esperanza para dar al ser humano, y quien escucha y quien se abre a esa esperanza, pues recibe. Y quien no, sabrá que estamos ahí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos llegado, pocas veces también es verdad, ¿no? Pero ha fallecido alguna persona y hemos llegado ahí y ¿quiere usted que rece? No quiero rezar nada, pero estás ahí. Y a lo mejor al rato te dice, ¿puede pasar usted a rezar? Porque hay que comprender que al principio también hay una reacción de negación. Y ya está, paciencia. Incluso gente que cuando vas a entrar a la habitación en un enfermo que está agonizando y tal, y te dice la familia, bueno, ¿y qué pinta aquí el cura y tal? Bueno, pues ya está, tú cállate, tira para adelante y ya está. Jesucristo cuando iba subiendo al Calvario también recibía insultos, pero seguía para ofrecerse por aquellos que le insultaban. No pasa nada, tranquilidad y buenos alimentos. Curiosamente, mucha gente, cuando tú le saludas después bien, oye, mira que estoy aquí para lo que necesitéis, se calma. Bueno, pues tenemos un testimonio importante de esperanza cristiana y bueno, pues aquí hay una cosa que me ayuda mucho porque dialogo a veces con gente de los cuidados paliativos y distintos ámbitos, de distintos médicos, eso, y hay un autor que muchos han leído y que ha hecho mucho bien, que es un psiquiatra, Víctor Frankl, que tiene la experiencia del campo de concentración. Os suena a lo mejor El hombre en busca de sentido, su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, pero tiene una expresión muy buena. En uno de sus libros, En el hombre doliente, que es un libro precioso también, dice que hay una triada trágica en el ser humano, todo ser humano, y que él lo experimentó también en el campo de concentración. Cuando él hace ese ámbito de la logoterapia, la terapia del sentido, que es lo que significa logoterapia, dice él que hay una triada trágica. ¿Qué es la triada trágica?
Pues como 3 cosas que le hacen tambalear al ser humano, independientemente que seas hombre o mujer, gordo o flaco, de aquí o de Honolulu, del Madrid o del Atleti, da igual. Bueno, pues todos tenemos esa tríada trágica que nos va a acontecer siempre, en algún momento de nuestra vida, que son el sufrimiento, la culpa y el misterio de la muerte. Y dice él, todo puede ser arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, es decir, elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir el propio camino. ¿No podemos cambiar la situación? Pues ha muerto una persona, estoy sufriendo, tengo una sensación de culpa por algo que he hecho antes, pero dice, no podemos cambiar la situación. Si no podemos cambiar esta situación, si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor, nos produce dolor el sufrimiento, nos produce dolor la muerte, nos produce dolor la culpa. Dice, pero siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Siempre podemos cambiar esa actitud con la que afrontemos eso. Puedo bajar la guardia y decir, no se puede hacer nada, pues la pereza, de ahí no saco nada. O puedo decir, sí, he sido un poco desastre, sentimiento culpa, sí, se ha muerto un familiar mío, sí, tengo una enfermedad, pero pues voy a tirar para adelante y voy a mirar lo que puedo hacer, que siempre es mucho. Hasta este hombre Mariano, amputada las 2 piernas, en diálisis, con la idea de que le podían amputar los brazos, ¿qué puedes hacer? Sí, puedes hacer mucho, porque está dando un testimonio grandísimo y además cuando conversamos tenía una sabiduría que yo decía, es que tengo ganas de verte, porque comunicas, ¿no? Pues eso, es que no solamente tenemos calidad de vida porque andemos, porque pensemos, porque, yo qué sé, saltamos, ¿no? Eso, como están ahora, yo estoy en Almonacid y le digo a las mujeres mayores, ¿de dónde venís? De hacer gimnasia. Digo, bueno, pues nada, a la gimnasia. Y vienen con el churro también, no sé, bueno, pues ya está. Pues vale, sigue dando gimnasia. Bueno, pues siempre podemos. Y entonces es importante que hay una perspectiva antropológica, ¿no? Pero aquí hay una cosa que nos llama la atención a los sacerdotes. Con esto termino porque me decía don Alfonso que no me alargara mucho. Bueno, pues fijaos, hay una cosa muy importante que ocurre y nos viene a nosotros esas preguntas a los sacerdotes. También ocurrirá aquí en la parroquia, pero en el hospital porque como que lo tenemos más ahí a mano el tema del sufrimiento, ¿vale? Pues es la imagen de Dios. ¿Cuántas veces, seguro que vosotros podríais decir más expresiones, pero cómo Dios me manda esto? A que lo hemos escuchado alguna vez. Y también, ¿pero qué le he hecho yo a Dios para que me mande esto? Y decimos así, y entonces tenemos una imagen distorsionada de Dios, ¿no? Si Dios es bueno, ¿cómo que no ha curado a mi familiar? Que yo le rezo un montón. Y te dice así, no ha valido para nada rezar. Te dicen así, ¿no? Y no puedo creer en un Dios que desea la muerte de un ser querido. A veces tenemos nosotros frases poco afortunadas, ¿no? Es que Dios ha llevado a tu familiar. Pero hombre, no seas tan cruel, no seas tan animal, porque Dios no se lleva a nadie. Ocurre con la contingencia humana, ¿sabes? Y hasta uno que no es creyente también le da por morirse una vez en la vida, pero se muere también, ¿sabes? Bueno, pero nosotros a veces tenemos esas expresiones, o a los niños le decimos, se ha llevado Dios a tu padre. Pero hombre, ¿cómo va a rezar ese niño luego a Dios? ¿Va a pensar que Dios es cruel? Se ha llevado a mi padre, ¿no? Pues no es así, ¿no? Recuerdo una vez uno que era ciclista profesional, yo le casé, Juan Carlos Vicario, le explicó muy bien a sus hijos cuando estaba terminal de cáncer, tiene un cáncer de estómago, más yo le había casado y tal, bueno, se había casado él, pero yo era testigo cualificado, que dice el derecho, ¿vale? Bueno, pues, y me contaba él, le he contado a mis hijos, un hijo, una hija, le conté a mis hijos que me voy a ir, y para que no estén tristes, que me voy a ir a un sitio que me van a curar mejor, porque aquí ya no me curaban, y cuando llegue un día, ellos también irán a ese sitio, ¿vale? Tenemos que saber explicar también a los niños. ¿Por qué le vamos a excluir a los niños del misterio de la muerte? Pues los niños son más capaces de entenderlo que nosotros. Nosotros somos más complejos que el niño, ¿vale? Bueno, pues a veces nosotros tenemos expresiones un poco desacertadas.
El abuelo se ha ido con Dios y responde el niño, ¿y con quién estaba antes? ¿Vale? Pues es que también... Bueno, pues lo propio del ser humano es que somos contingentes. ¿Qué es lo que nos da Dios? La muerte, la enfermedad, no, nos da la capacidad de llevarlo, ¿vale? Y entender la posibilidad de que en eso también podemos crecer y madurar. Un médico me decía, hace poquito me decía, es que, claro, te llegan enfermos con Alzheimer y claro, es que esa ya no es forma de vida, no tiene dignidad esa vida. Digo, ¿tú quién eres para poner esa etiqueta? ¿Tú qué sabes la caridad que está provocando en lo de alrededor? ¿Tú qué sabes lo que llega a captar ese enfermo de Alzheimer? ¿Tú qué sabes? ¿Por qué no le animas mejor a cuidarle y acompañarle en vez de decirle que ya no tiene sentido su vida? ¿Quién eres tú para calificar? Al revés, estamos hechos para animar. Siempre tiene sentido una vida. Entonces, Dios se ha dado a conocer con obras y palabras, ¿vale? Afrontar esa falsa idea de Dios, el Dios que me está vigilando, el Dios que no me va a pasar una, pues eso, el Dios del deísmo que ha creado el mundo, pero ese se entiende, ¿no? Esto luego el PowerPoint lo voy a dejar aquí para que utilicéis o como sea, ¿vale? ¿Quién es Dios? Pues no puede ser cruel, porque eso es signo de limitación. Dios es manso y humilde de corazón, cercano, comparte los sufrimientos. ¿Qué vamos a celebrar en la Semana Santa? ¿Que llevamos un Cristo? No, que ha compartido nuestra vida y que la sigue compartiendo, ¿vale? Y que nos cuida, el amor providente, en Él vivimos, nos movemos, existimos, Él es amor, nos acompaña continuamente, gratuidad, se queda con nosotros en presencia, no nos dice, ahí te quedas y te apaña, no, me da los sacramentos, me da la comunidad cristiana, me da, incluso yo le animo a los enfermos a decir, piensa que cada persona, aunque no se dé cuenta, que te está asistiendo el médico o la enfermera, es un regalo de Dios para ti. Dale gracias a Dios por ello. Y se lo dices al médico, oye, le di gracias a Dios por usted. Muy bien, hace bien ahí, hombre. Bien, termino un poco con esto ya que he comentado de la esperanza cristiana y que tenemos un gran tesoro ahí de esperanza cristiana. Lo voy a dejar aquí, este tema aquí. Y como unas claves que, por no alargarme más, que me parece que es muy importante para lo que es fundamental de nuestra misión como sacerdotes, iluminar el sentido del sufrimiento cristiano y la fecundidad de ese sufrimiento. 9 claves. ¿Por qué? Porque en un mundo que dice no hay que sufrir, pues entonces no nazcas, y además lo practican. Este niño viene con una patología, mejor que no nazca. ¿Pero por qué? Que levante la mano quien no tiene alguna discapacidad de los que estamos aquí. ¿Quién no tiene alguna enfermedad? ¿Quién no sufre algo? Aunque no sea más que porque se le quema el pollo cuando cocina. Pues todos sufrimos. Entonces si no vamos a sufrir nada, pues eso, sufre uno hasta para aparcar. Pues eso, ahí sufrimiento es connatural al ser humano, ¿vale? No vamos a sufrir en el cielo, ya está. Pero mientras estamos aquí, ocurre, ¿no? Entonces, el sufrimiento es parte de la vida, es inseparable de la existencia humana, ¿no? Y entonces no hay que despreciar el dolor de los otros, ni tampoco minimizar. Yo recuerdo un caso de una mujer, estaba ya muriéndose la mujer, y el marido, madre mía, yo decía, qué santa mujer, porque el marido decía, sí, mi mujer está así, pero a mí nadie me mira. Digo, pero hombre, por Dios, que estamos la mujer hecha polvo aquí, y me decía la pobre, dice, llévatele un rato por ahí a dar una vuelta. Digo, pues sí, me la voy a llevar, anda, porque ya está muy caldúo el hombre, ¿no? Bien, ¿puedes enfadarte con Dios? Pues claro que sí, lo he dicho antes. ¿Con quién se enfada un niño? ¿Con quién se enfada un niño? A ver, con su padre, con su madre, y porque no entiende las cosas se enfada. ¿Y qué hace el padre y la madre? ¿Le echa? No, le coge, le asume la pataleta, le limpia las lágrimas y se sienta con él y le dice, mira, yo te acompaño, ¿sabes? Y tras desahogarnos, pedir a Dios que nos ayude a entenderlo, que no entendemos esto, pero bueno, pues eso. Hay una expresión que dice el obispo, nuestro obispo, don Francisco, que está muy bien, que es, sin Dios no entiendo nada, con Dios entiendo poco, pero algo entiendo, ¿vale? Del por qué
al para qué, porque a veces decimos, ¿y por qué me ha ocurrido esto? ¿Por qué me ha ocurrido esto? No, busca el para qué, pues a lo mejor me viene a ver qué es lo que me quiere decir Dios en esto, ¿no? Y hay una expresión, yo leí un libro, a ver, tengo que confesar que soy del Atlético de Madrid, ¿vale? Entonces, yo vi un libro y tengo que confesar que me puse a leerlo más porque era un atlético, que es un enfermo de ELA que ha muerto este año pasado, Carlos Matallanas, y que era jugador de fútbol, jugaba con Fernando Torres y tal. Y entonces, el prólogo le hace incluso Fernando Torres, ahí, ese libro, que si tú el libro lee, es precioso. ¿Quién dijo rendirse? Y él cuenta, lo escribe un periodista, Martín Petón, y cuenta la vida de este chico que hace una carta cuando sabe que es enfermo de ELA, que tiene que dejar el fútbol y cómo afronta su vida, ¿no? Y está hasta el último momento con una actividad tremenda, ¿no? Bueno, pues decía una expresión que decía, igual que cuando yo jugaba al fútbol, aunque perdiera 5-0 y quedaban 3 minutos, no había minutos de la basura, porque tenía mi dignidad como jugador, también mi vida es como un partido de fútbol. Fijaos, desde el punto de vista humano también se entiende que una vida es digna siempre, ¿vale? Ofrecer el sufrimiento es fértil cuando lo ofreces a Dios, ¿no? Identificarnos con Cristo, lo decimos hasta en las oraciones, ¿no? de la misa, ¿no? Es bueno para los demás, ofrecer el dolor, sufrimiento tiene una eficacia, por eso decía esas 3 palabras, acepto, pues a regañadientes también, pero sí, también lo acepto. Lo abrazo, la cruz, aunque pinche la cruz también, como cuando uno se acerca a un rosal, pues también es bonito, pero si lo tocas te pincha, ¿sabes? Pero lo ofrezco y es tremendamente eficaz, ¿no? Nuestro sufrimiento, dice Santa Teresa de Calcuta, son caricias bondadosas de Dios llamándonos para que nos volvamos a Él. ¿Cuántas veces gente que estaba alejada por medio del sufrimiento ha vuelto a Dios? Cantidad de gente que te dice, mire usted, estoy enfermo, hace como 20 años que no me confieso, hace como no sé cuántos años que no me confieso. Y por medio de la enfermedad entendemos aquello del refrán, no hay mal, bueno, pues con un bien no venga, ¿no? Bueno, pues la 6ª actitud ante el sufrimiento es amor, no dolor. Lo que hace fecunda el sufrimiento no es el dolor, dolor por dolor, no somos masoquistas, sino que amar en el momento del dolor. Por eso decía una persona con Alzheimer, el amor que hay alrededor cuidándole es tremendamente fecundo. ¿Quién lo ve? Pues poca gente. Lo ve Dios, que es lo importante. Pero es tremendamente fecundo porque hay mucho amor ahí. Y unirme a la cruz en lugar de huir de ella, ¿no? Mi dolor no cambia, pero cambia el corazón, ¿vale? La soledad en compañía. A veces nos dicen las mamás, cuando ves enfermos, por ejemplo los niños de oncología, que te dicen, si es que me pasara a mí en vez de... O una abuela que te dice así, ¿no? Que me pasara a mí, no a mi nieta, ¿no? No a mi nieto. Y dice, vale, pues viene el buen sentimiento, ¿no? Lo tiene que vivir cada uno, pero necesita tu ayuda como sustento, ¿eh? Dice, así hay un libro muy bonito, que es una directora de cine que hizo un libro sobre que hay una película también, Ganar al viento, que es experiencia de niños con enfermedades raras, cómo afrontan su enfermedad, y una gran lección, ¿no? Lo tiene que vivir cada uno, pero es sostenido por lo demás. Entonces, yo no me puedo cambiar por esta persona, pero sí que puedo hacer una labor que nadie puede hacer por mí, ser como una especie de muleta, ir acompañando ahí. El 8º, pues si el hijo sufre, el padre, la madre le acompaña, esto que decía, ¿no? Puede ser un bastón, dice Blanca López Ibor, esta psicóloga, ¿no? Y la última es, la muerte no es el final del camino, eso lo cantamos incluso, pero es real, porque si no, ¿para qué íbamos a ofrecer misas por los difuntos? Si no viven ya, ¿para qué? Pero sí, incluso cuando rezamos nos sentimos más cercanos de nuestros seres queridos. Y cuando rezamos somos más conscientes de que están. La muerte de un familiar cercano no es el final de la relación. Incluso a veces escuchamos esa expresión. No, es que ya no se puede hacer nada. ¿Cuánta gente? Lo pongo también en el PowerPoint bien aquí, pero no me quería alargar más, porque hice como un elenco de circunstancias de distinto tipo de muertes, ¿no?, que pueda haber. Pues hay veces gente que se muere su familiar y no ha podido hablar, no ha podido pedirse perdón,
y dice, ya no se puede hacer nada. Sí que se puede hacer. Porque podemos rezar, podemos interceder, podemos pedir perdón a Dios, podemos perdonarle después de esta vida también, y pedirle perdón también podemos hacerlo. Porque nuestra vida no termina. Es una puerta, la muerte, fea, pero es una puerta, no es el final del camino. Entonces, su presencia cambia, aunque es real, se puede hacer patente especialmente en la Eucaristía. Bueno, pues eso, he terminado con estas imágenes un poco que son de gente real, conocida, que ya pasaron de este mundo y bueno, pues también agradeceros, ¿no? Voy a dejar este material para que lo utilicéis si queréis y tal. Y como digo, quedaban ahí algunas ideas pastorales ante distintos tipos de muerte, pues cuando uno siente la ausencia del ser querido, cuando a veces se manifiesta la rebeldía contra Dios, ante muertes violentas o de suicidio, por ejemplo, cómo responder desde la fe, ante muerte de jóvenes, cuando han pasado el tiempo de personas y uno se da cuenta de que no ha asistido espiritualmente bien a su familiar, importancia del acompañamiento de la comunidad cristiana, cuando hay que explicar a los niños, muy importante, pues como le digo a los niños, cuando aparece el complejo de culpabilidad por no haber hecho lo suficiente por la persona, eso ocurre muchas veces, cuando este complejo de culpabilidad surge porque ha habido conflictos con esta persona que ha fallecido. Entonces, como digo, hay una serie de cosas ahí que os dejo como material, si queréis, y bueno, pues eso es, agradeceros la escucha y perdonad que me he alargado un poquito más de la cuenta. De verdad, de corazón, el tiempo que nos has dedicado y no se nos ha hecho largo porque ha sido muy espontáneo, muy vivencial, es tu experiencia y nos ayuda también a nosotros a comprender cosas que tenemos en nuestro interior. También todos llevamos un sufrimiento o varios sufrimientos o gente que convive con nosotros y seguro que nos ha iluminado en algún aspecto de lo que cada uno está viviendo en su realidad concreta de cada día. Gracias de corazón y que Dios te siga bendiciendo y sigas haciendo mucho bien en el hospital. Gracias. Muy bien. Si os parece, damos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues eso, pediros que lo